danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, eres rey, tú eres rey. Vamos ahora sí a la palabra del Señor y vamos a orar. Un segundito más, ponemos de pie y oramos, aleluya. Póngase de pie, ahora estará usted un tiempecito, 3/4 de hora o una horita sentadito escuchando la palabra de Dios, pero yo quiero que oremos. Levante sus manos. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra entra dentro de nuestros corazones, Señor. Hay paz en este lugar, Señor. Hay bendición en este lugar. Vamos a ministrar tu palabra con gozo y con alegría y con sencillez de corazón. Y tu palabra va a producir fruto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ese aplauso para el Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Jesús. Pueden sentarse. Amén. Saben que yo estoy muy contento de Juan y Rosa, que ellos ya son de la familia y que vienen todos los dominguitos. Rosa se ha apuntado y va a pasar un día precioso allí en Nisi y estamos muy contentos, ¿verdad? También 2 personas más ayer se añadieron o están viniendo a la iglesia, no sabemos lo que van a hacer. Y hoy no han venido, pero bueno, hay un mover donde Dios sigue trayendo almas poco a poco. Y de eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Saben que a mí me gusta mucho ponerle nombre a la predicación. Y en esta tarde, la predicación de esta tarde tiene un título. La importancia ¿de qué? Del evangelismo personal. Escuche esta palabra. Esta predicación de esta tarde tiene como fin incitar, animar, exhortar a la iglesia a que practique el evangelismo personal. Yo sé que algunos es la primera vez en su vida que oyen sobre este concepto, evangelismo personal. Antes de hablar del evangelismo personal, quiero hablar un poquito sobre el evangelismo en general. Para eso vamos a encabezar nuestra palabra en esta tarde con un versículo.
Marcos 16, 15 y 16. A esto se le ha llamado la gran comisión, porque Jesús estaba para irse, ya había resucitado, ya habían pasado los 40 días y ya estaba para ascender al cielo. Y las últimas comisiones, las últimas instrucciones de nuestro Maestro para la Iglesia. Y una de las últimas, si no la última, fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios estableció el plan de salvación, tuvo misericordia de la gente y de este mundo y envió a su Hijo para reconciliar consigo al mundo. Envió a su Hijo y pagó el precio de la muerte de su propio Hijo para que el mundo tuviese opción a ser reconciliado con Él. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estableció el Señor el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. La buena noticia de parte de Dios para el hombre. Y esta buena noticia consiste en que el hombre y Dios están separados irreconciliablemente por causa del pecado, pero la buena noticia es que Jesús es el mediador y que Dios ha establecido un nuevo pacto de que por medio de su sangre toda aquella persona que confiese a Jesús es salvo, es consagrado para Dios. Se le produce el nuevo nacimiento y comienza a andar en los caminos de Dios. Esta es la reconciliación, el misterio de la reconciliación de Dios con el hombre. Pero todo ese plan, fíjense ustedes la importancia, según Marcos 16, 15, todo ese plan se ha establecido y se ha encerrado en la palabra del Evangelio. Dios le ha entregado a la iglesia la palabra del Evangelio. Y todo ese plan de salvación y de reconciliación se encuentra en la palabra que la iglesia ha recibido y que tiene que predicar. Dios le ha dado a la iglesia la responsabilidad de llevar esa palabra. Y que a través de esa palabra la iglesia le está ofreciendo al hombre salir de la condenación eterna y pasar a la salvación eterna. Y Dios nos ha dado a la iglesia la responsabilidad de la palabra de la reconciliación. La iglesia debe y lo va a hacer, tiene que predicar la palabra del Evangelio. Dios no le ha dado la palabra del Evangelio a los ángeles. Los ángeles no pueden ir a predicar el Evangelio. Ningún ángel puede venir a predicarle el Evangelio a un ser humano. Dios a veces manda a los ángeles, pero no a predicar el Evangelio. Él los manda para planificar y preparar para que su iglesia vaya y predique el Evangelio. Por ejemplo, había un hombre llamado Cornelio y Dios había decidido que ese hombre tenía que salvarse por algo que veremos después. Y entonces Dios le mandó un ángel a Cornelio y le dijo: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Y es necesario que tú escuches el Evangelio, pero yo no te lo puedo predicar. Ve y llama a uno que se llama Pedro, que es cristiano, que va a venir y te va a predicar la palabra de salvación. ¿Por qué el ángel no le predicó el Evangelio? ¿Por qué el ángel lo único que le dijo: ve y llama a Pedro? Porque los ángeles no pueden predicar el Evangelio. Porque Dios no le ha dado a los ángeles la comisión de predicar el Evangelio por una razón muy sencilla. Porque la salvación solamente puede predicarla a los salvos.
Por eso los inconversos tampoco pueden predicar el Evangelio. Porque ellos no han sido salvos. No han sido lavados con la sangre del Cordero. Y esa palabra de salvación, solamente los salvos la hemos recibido para que podamos transmitirla. Solo usted puede predicar la palabra de salvación. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es la gran comisión del Señor para la iglesia. Entonces, hermano, segundo versículo, 2 de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es lo que os estoy diciendo. Dios estaba reconciliando al mundo con Él mismo a través de su Hijo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros. Oh Dios, si la iglesia supiera que Él nos ha encargado a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Dios no puede reconciliarse con un inconverso si no hay alguien que le predique la palabra de la reconciliación y ellos acepten esa palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de la reconciliación. Nosotros no podemos reconciliar a nadie con Dios. Ni nosotros hemos muerto en una cruz para reconciliar a nadie con Dios. Pero sí tenemos la palabra de la reconciliación. Por eso dice el Señor en su palabra que hasta que este evangelio, ¿qué dice? Hasta que este evangelio no le llegue a toda criatura, yo no vengo. Y dice la última señal, y entonces este evangelio será predicado en todo el mundo. Y entonces será el fin. Porque Dios está ansioso por reconciliarse. Ana Mari, ¿tienes alguna amiga inconversa? ¿Cómo se llama? Una de ellas, cualquiera. Maribel. Dios está deseando reconciliarse con Maribel. Pero no puede, a menos que tú le prediques la palabra de la reconciliación y ella acepte esa palabra. Fíjate la responsabilidad que tú tienes. Porque Dios nos ha dado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, entonces la iglesia tiene el deber de predicar la palabra de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de la evangelización del mundo. Y hermano, a lo largo de 2000 años de historia que llevamos como iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia, en colaboración, ha ideado sistemas de evangelización. Muchos. Y hay varios, quizás decenas de sistemas para llevar el evangelio. Por ejemplo, tenemos el sistema de un gran evangelista que Dios levanta y le predica a las masas. Por ejemplo, Reinhard Bunke es un evangelista en África que le predica a 800, 900.000 personas. Yo he visto eso, no en persona, pero sí en vídeo. Es impresionante. O por ejemplo, Benny Hinn, que reúne 100.000 personas en un estadio y predica el evangelio. Son grandes evangelistas. O Felipe, el evangelista, que fue a Samaria, comenzó el Señor a hacer milagros y señales allí y la gente se reunían por decenas de miles y Felipe les predicaba la palabra de la reconciliación. Un sistema. Otro sistema, los medios de comunicación. Están las televisiones cristianas. Yo estoy orando mucho por traer Enlace, que es una televisión cristiana aquí a Jaén. Lo que pasa es que nos cuesta 800, 900 euros mantener eso al mes. Y ahora no tenemos dinero para eso. Pero yo estoy orando, yo sigo orando. Porque yo amo la televisión cristiana. Y la televisión cristiana llega a millones y millones y millones, porque hay muchas televisiones cristianas. Usted se puede meter en Google, TV cristiana, y aparece Enlace, TVN, Cadena Milagro, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema de evangelización. La radio es un sistema de evangelización.
Las nuevas tecnologías, las páginas web, es un sistema. De hecho, aquí hay gente que están aquí gracias a las páginas web, como por ejemplo Alessandra, o como por ejemplo Héctor, el mexicano. Sistemas de evangelización. La Iglesia ha ideado también obra social que la emplea como una red. Por ejemplo, atender a los presos en las cárceles, eso evangeliza a los presos y a las familias. Son sistemas. Años 80, en mi tierra, todas las iglesias tenían un centro de rehabilitación. Y eso era una red donde se le predicaba el evangelio a los drogadictos y a todos sus familiares. Y mucha gente fueron salvas, porque la obra social de la reinserción del marginado era una red para llevar la palabra de la reconciliación. Hay muchas formas, pero en esta tarde el Señor puso en mi corazón, compartí con vosotros, una forma que es la más básica, la más antigua, pero para mí quizás sea la mejor. Y es el evangelismo personal. Todo esto que te he hablado es una introducción para llevarte al tema de hoy. Evangelismo personal. ¿Qué es el evangelismo personal? El evangelismo personal es cuando un cristiano le habla personalmente a una persona. Aleluya. Cuando un albañil le habla personalmente a su compañero que no es cristiano. O cuando una mujer que va a recoger a sus niños al colegio le habla a la madre de otros niños que están allí y personalmente de tú a tú le lleva la palabra de la reconciliación. Esa es la más básica. Pero hermano, para mí es una de las más efectivas porque se trata de un ejército de millones y millones y millones de cristianos que uno a uno les predica el evangelio. Y te voy a demostrar que es una de las más efectivas. ¿Cómo te convertiste al Señor? ¿Quién? Evangelismo personal. ¿Cómo te convertiste al Señor? ¿Quién? ¿Quién te habló? Una persona. Evangelismo personal. Juana Mari, ¿cómo te convertiste al Señor? Una persona. No fue una campaña evangelística, no fue en la tele, no fue en internet, que lo otro también produce. Claro que sí, yo no estoy en contra de ningún método. Pero Jesús utilizó el evangelismo personal, el Señor, que podía hablarle a las multitudes, y de hecho le hablaba a las multitudes. Él usó el evangelismo multitudinario, claro que sí, él se sentaba en la montaña, y allí le hablaba y venían miles y miles y miles. Pero él no descuidó el evangelismo personal. El Dios del cielo, el Hijo de Dios, el ministerio más grande de todos los tiempos, el Señor mismo. Y se pegaba horas con una persona hablándole. Y a veces era la persona que en la sabiduría humana menos aconsejable era. Y él utilizaba el evangelismo personal. Yo me convertí porque con 17 años, un amigo mío que tenía 18 años, se pasó una tarde entera conmigo, 2 o 3 horas, hablándome con un Nuevo Testamento de bolsillo. Evangelismo personal. ¿Cuántos han oído hablar del gran apóstol Pedro? Amén. Pedro, ¿quién no conoce al apóstol Pedro? Hasta los inconversos. Tú dices en la calle, ¿usted sabe quién es el apóstol Pedro? Hombre, claro. Ese que andó por el mar, o ese que le cortó la oreja a uno, no sé qué. Todo el mundo lo conoce. Ese que habló y se convirtieron 3.000. ¿Usted sabe por qué se convirtió Pedro? ¿Sabe por qué? Porque su hermano Andrés hizo evangelismo personal. Andrés le predicó personalmente a Pedro. Si tenemos un Pedro multitudinario, es porque hubo un Andrés que practicó evangelismo personal. La importancia del evangelismo personal.
Por eso, hermano, yo tengo 3 historias que contarte. 3 historias bíblicas sobre evangelismo personal. La primera se encuentra en Juan 4, del 1 al 7. Juan, capítulo 4, verso del 1 al 7. Ahí vemos a Jesús, hermano, haciendo evangelismo personal. La tierra de Israel estaba dividida en 5 grandes provincias. 3 al occidente y 2 al oriente del Jordán, que cruzaba la tierra prometida. Jesús nació en el norte, en Galilea. Él se crió en Galilea, pero él nació en el sur, en Judea, en Jerusalén. Y él se pasó su vida ministerial de Galilea a Judea, de Judea a Galilea, de Galilea a Decápolis, de Decápolis a Perea, de Perea a Judea, en ese círculo. Pero en medio estaba una zona, una región, que era Samaria. Y esa era una zona que ningún buen judío, humanamente hablando y carnalmente hablando, cruzaba. Porque judío y samaritano no se trataban entre sí, por unas razones. De manera que los judíos, cuando bajaban de Galilea a Judea o subían de Judea a Galilea, cruzaban por aquí, andaban muchos kilómetros más, por no pisar ni siquiera la tierra de los samaritanos. Pero Jesús ahí entra a esa tierra. Los apóstoles se quedan perplejos, porque cuando Jesús dijo, vámonos para Galilea, y cuando llegaron al límite para entrar en Samaria, los apóstoles pretendían coger a la derecha para hacer el gran rodeo e ir hasta Galilea, haciendo muchos kilómetros. Pero Jesús dijo, no. Vamos a ir a Galilea por Samaria. Señor, no, eso no. No le dirían eso, lo pensaron. Porque a Jesús no se le podía llevar la contra. Jesús era Jesús. Entonces, Jesús dijo, ¡vamos! Y ellos, temerosos, la primera vez en su vida, como buenos judíos, que pisaban tierra samaritana. Y cuando llegaron al corazón de Samaria y llegaron a una ciudad llamada Sicar. Yo te puedo contar la historia de Sicar, la contaré otro día, horrible. Lo que allí pasó hacía cientos y cientos de años. Pasaron cosas muy desagradables. Genocidio. Un hermano mató a 70 de sus hermanos cortándole el cuello en una misma piedra, allí mismo en Sicar. Y allí se estableció un príncipe demoníaco horrible. Y cuando ellos vieron nada más y nada menos que entramos a Sicar, lo peor de Samaria. Y entonces allí entra Jesús, ¿saben para qué? Para deshacer las obras de la tiniebla. Jesús amó esa tierra, llena de demonios. Una tierra bajo la influencia de los poderes diabólicos. Y Jesús dice, ha llegado la hora de que yo limpie los aires de esta zona. Yo voy a hacer aquí algo grande para mi Padre. Le voy a dar a mi Padre esta tierra. Y le voy a dar a mi Padre esta ciudad. Sicar, sí, Sicar. Y Él va allí a hacer la obra de Dios. ¿Y saben cómo? ¿Hizo una gran campaña? No. Hizo evangelismo personal. Con razón se asustaron los apóstoles cuando volvieron de comprar, porque Él los mandó a comprar a Sicar y Él se quedó allí en un pozo. Y el Padre le preparó un alma, una persona. Y Jesús se pasó hablando con ella, evangelizándola personalmente. Nada más y nada menos que a una persona samaritana. Y no una samaritana cualquiera, sino que era una persona samaritana mujer. Porque si un judío no le habla a un samaritano, a una samaritana menos. Y no una samaritana cualquiera, sino una mujer que había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía no era su marido.
Y Jesús hace evangelismo personal. Eso está en el capítulo 4, no lo vamos a leer, usted lo puede leer en su casa. Y hermano, si usted lee el capítulo 4, hay secretos del evangelismo personal. Porque el evangelismo personal es humillarse hacia una persona. Es acercarse a una persona. Te caiga bien o no te caiga bien. Sea de tu escalafón social o no. Pertenezca a tu clase social o no. Pertenezca a tu etnia o no. Sea una persona bien vista culturalmente o no. Sea una persona despreciable según el mundo o admirable según el mundo. El evangelista personal no mira eso. Porque el evangelista personal mira dentro. Y nadie sabe lo que hay dentro de una persona y lo que Dios está viendo. Pues Dios no mira ni ve lo que mira el hombre. Dios ve cosas que usted no ve ni yo veo. Los apóstoles vieron, perdonen por la expresión, pero vieron casi a una ramera insignificante y samaritana. Pero Jesús vio la clave y la llave para abrir los aires de Samaria, para traer el avivamiento. Porque cuando usted le habla a una persona, usted no sabe quién es esa persona según Dios. Usted sabrá lo que es esa persona según el hombre. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Y yo me imagino los apóstoles cuando llegaron. Mamma mía, qué pinta tiene la samaritana. Dice la Biblia que esas mujeres se vestían con atavíos de ramera. Siempre han habido ropas de ramera. Y a una ramera se le ve por su forma de vestir y por su forma de expresarse y por su mirada descarada. Se le ve a legua. Y Jesús, hermano, se humilla y le dice a una ramera samaritana encima y le dice, dame de beber. Dame de beber. El que había creado los ríos, los mares, las aguas, el universo. La palabra de Dios viva. El verbo de Dios hecho carne. Dame de beber. ¿Qué quería Jesús? ¿Quería beber? Quería beber de la salvación de esa mujer y entregarle a su padre un alma salva. Y hizo evangelismo personal. Y si usted examina la conversación, el evangelista personal solo tiene que hacer dos cosas. Ofrecerle, porque esa conversación termina, el Señor llevó la conversación. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Cómo tú? ¿Quién eres tú? A mí no me saludan nada más que los hombres para lo que yo sé. Y menos un judío y de buen porte como tú. ¿Cómo me pides de beber? Y el Señor le dice, si tú conocieses el don de Dios, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Señor, si no tiene cántaro, no tiene cuerda, no tiene nada. Y el Señor fue llevando la conversación. ¿Y sabe cuándo termina? Cuando ella dice, cuando venga el Cristo, Él me enseñará todas estas cosas. Y Él le dice, yo soy el Cristo. ¿Quiere usted hacer evangelismo personal? Preséntele a la gente a Cristo. Algunos hablan de su religión. Allí nos llevamos muy bien la iglesia, cantamos. Eso no es evangelismo personal. Evangelismo personal es presentarle a la persona a Cristo. Y Dios te dará la forma. Y le presentó a Cristo. Y esta persona aceptó al Mesías, que es lo que pretende el evangelista personal. ¿Y sabe qué consiguió el Señor? Por eso él sabía que esa mujer tenía la clave. ¿Saben ustedes que hay personas clave en las ciudades, en los barrios, que no se ven, pero que Dios tiene una clave ahí, una llave?
¿Sabe usted que esta mujer insignificante, casi una ramera, tenía la llave para el avivamiento de Sicar y para el avivamiento de Samaria? ¿Habría gente socialmente más atrayente que esta mujer allí? ¿Habrían personas más formales? ¿Habrían personas más educadas? Con un alto nivel moral. Habrían gente respetable. Pero el Señor sabía que ahí estaba la clave. Hermano, usted no sabe a quién le está hablando y a quién usted le está ofreciendo el Evangelio. Y se puede llevar sorpresa. Usted no sabe lo que puede haber detrás de una vulgar ramera. Fíjense lo que pasó. Adelante, hermana, y ponme el texto Juan 4, 39 al 42. Miren lo que pasó cuando ella se convierte. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Jesús no hizo evangelismo multitudinario, pero una multitud vinieron a él por medio del evangelismo personal. Hay gente en Torredonjimeno que son la clave, y si Diego Inari diera con esa persona, que a lo mejor al convertirse se abre aquello. Hay gente clave en Cañete, y a lo mejor es alguien que tú dices, pues ese, miren lo que pasó, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Aleluya. Hermano, el evangelismo personal, usted ve a una persona, porque si yo, humanamente hablando, ¿qué hace Jesús perdiendo una tarde con el poder que tiene, que se va a la ciudad, levanta a un paralítico, le predica a una multitud? Pues no, esa no era la clave para la evangelización de Samaria. Esa mujer de la cual no conocemos ni su nombre. Predique, haga evangelismo personal. Segunda historia que yo quiero contarle. Esta segunda historia se encuentra en Hechos 9, 1 al 5. Mire, aquí tenemos un cuadro de evangelismo personal. Escuche esto es interesante, que el Señor me lo reveló. Mire, Jesús hacía ya, no sé cuánto, quizás años, que ya él había resucitado y se había ido. Más o menos, por ahí, más o menos, quizás 3, 4 años, 5 años que ya él se había ido. Y ya él dejó a la iglesia y dejó al Espíritu Santo. Pero ahora él necesitaba un ministerio para que le llevase el Evangelio a los confines de la tierra, a los pueblos inconversos, gentiles, que estaban todos bajo potestad demoníaca. Y él necesitaba una persona. Y miren quién se fue a pensar. Si yo le dijera a usted, hermano, hay aquí en Jaén un hombre que nos odia a muerte. Ve a un cristiano y le entran náuseas. Y a veces ha cogido mujeres y niños cristianos y los ha torturado. Es la peor persona de España. Y vive ahí en la calle San Clemente. Imagínense el cuadro. ¿Quién quiere ir a predicarle? ¿Quién quiere ir a hacer evangelismo personal? ¿Quién se atreve a ir a su puerta? Yo creo que yo tampoco iría. Pues ahí tenemos un cuadro de evangelismo personal. ¿Lo ha puesto Stephanie? Mire, ¿sabe de quién estoy hablando? De Saulo. ¿Y sabe por qué se convirtió Saulo? Porque alguien hizo evangelismo personal. ¿Pero quién fue? ¿Sabe por qué Jesús bajó del cielo para hablarle y hacer evangelismo personal a Saulo? ¿Sabe por qué? Esto es mío, no lo dice la Biblia, pero tengo indicativos bíblicos. Porque no había nadie que fuera capaz de hablarle.
Y él dijo, pues yo. No podía mandar un ángel, los ángeles no pueden predicar el evangelio. Y sus hijos ninguno quería, con razón. ¿Y por qué digo esto? Tengo indicativos bíblicos. ¿Sabe por qué? Porque cuando se convirtió, ya era creyente y no había nadie que se quería juntar con él. Si no me quiero juntar con un inconverso que se ha convertido, ¿cómo me voy a querer juntar y predicarle a un inconverso que no se ha convertido? O sea, cuando Pablo se convierte, quería ir al culto y lo engañaba. No, no hay culto. Hombre, llévame que me he convertido. No, no, hoy no hay culto. Esto lo viví yo. Estaba abriendo una célula en un pueblo, no está aquí esa persona, y una persona quería venir a la célula. Y yo descubrí que lo engañaba porque a esa persona no le caía bien. No, hoy no hay culto. Así mismo. Pues eso ocurrió ahí. Hasta que por fin vino uno con un poquito de dos dedos, Bernabé, lo cogió y vente para acá, yo te voy a llevar culto. Y ahí ya el pobre Pablo empezó a congregarse, porque no lo dejaban ni convertido, se fiaban de cuánto más de inconverso. Entonces Jesús dijo, vale, yo voy. Y Jesús hizo evangelismo personal. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no mira lo que mira al hombre. ¿Sabe qué veía la iglesia? Un fanático, como uno de las SS o de las Gestapo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Habéis visto? Los Gestapo, lo que hicieron. Un hombre celoso en la carne, con xenofobia, con fobia a otras religiones. Él mismo dice, yo torturé a mujeres y niños y los hice renegar. Lo dice él en la epístola. Yo hice renegar a cristianos. Le metía ahí en las uñas palos y le hacía tortura para que renegaran de la fe antes de convertirse. Y la iglesia veía, ese no. Y cuando él preparó, y yo me imagino, hermano, en los cielos, Jesús diciéndole a los ángeles, venga, baja conmigo a la tierra. ¿A dónde vamos, Señor? Si siempre tú nos envías a nosotros. No, pero yo quiero ir ahora, yo quiero bajar ahora. Venga, a ver tú, Gabriel, Miguel, coge 30 ángeles o 40, venid conmigo, preparar, que vamos a ir a hacer evangelismo personal. Ustedes no pueden, porque no podéis predicar el evangelio, porque no sois salvos, porque no necesitáis. Yo sí, porque la iglesia puede predicar y él también. Él es la iglesia, él es la cabeza de la iglesia. Y cuando los ángeles dijeron, bueno, venga, vamos, ¿pero a quién le va a predicar? A Saulo de Tarso. Mamá mía. ¿Se imagina la reacción de los ángeles? Prepararme, que le vamos a hacer una encerrona en el camino a Damasco y yo le voy a hacer evangelismo personal. Saulo, Saulo. ¿Evangelismo personal? ¿Por qué, hermano? Porque ¿qué veían los ángeles? Los ángeles veían a un xenófobo. Los ángeles veían un hombre que odiaba a la iglesia. Y él le dijo, ¿sabe lo que yo veo? Yo veo el más grande de los apóstoles de todos los tiempos. Yo veo 14 libros que va a escribir de la Biblia. Yo veo cientos de pastores que van a ser engendrados por el ministerio que le voy a dar a ese hombre. Yo veo continentes enteros evangelizados por él. Porque yo veo lo que ustedes no ven. Hermano, predique el evangelio. Pierda su tiempo con una persona porque no sabe usted quién es esa persona. Y se convirtió, hermano. Y para mí, el más grande de los apóstoles. Para mí. ¿Y por qué se convirtió? Porque alguien hizo evangelismo personal. La tercera historia, y la última, está en Hechos capítulo 10, del 1 al 5. Otro momento histórico de la historia de la iglesia. Otro momento clave, crucial. Capítulo 10 de los Hechos. Mire, el evangelio, escuche esto porque yo estoy muy contento con esta iglesia. ¿Sabe por qué? Y todas las iglesias que me ha dado el Señor son iguales. Porque la iglesia que el Señor pone en nuestras manos, ministerialmente hablando, son multiétnicas. Yo no las busco. Ni cuando yo entré al ministerio lo pensaba. Hay iglesias que son homogéneas, que son de un solo gen, de unos solos genes. Y está muy bien. Porque son en su genética, son buenísimos. Porque
es muy fácil. Yo los admiro. Y crecen muy rápido, porque es muy fácil. Es muy fácil. ¿Usted me está entendiendo? Pero tienen un techo muy limitado. Porque cuando ya se evangeliza esa etnia, ya no hay más. Pero las iglesias multiétnicas no tienen límite. Hasta que se convierta a 120.000 jienenses que hay aquí. Fíjate si tenemos trabajo. Entonces, hermano, y además te digo algo, no porque el Señor me ha dado a mi iglesias heterogéneas o multiétnicas, pero es que es lo que va a haber en el cielo. En el cielo el pueblo del Señor será multiétnico. Porque dice Apocalipsis que vio una gran multitud de toda etnia, tribu, raza, lengua, familia. Y estaban todos juntos. Y a todos se les dieron lo mismo, unas túnicas blancas y unas palmas. Y cantaban la misma canción. Grande, maravillosas son tus obras, todo allí. Los chinos, los japoneses, los españoles, los uruguayos, los argentinos, las alemanas, todo allí. Los noruegos, los finlandeses. Y no solo de las etnias, sino de las clases sociales. Los ricos, los pobres, los grandes hombres de negocio, los que venden mixto en las puertas para poder comer sus hijos, el magnate del petróleo que también se convirtió. Todo allí con lo mismo. Una túnica blanca y una palma. Multiétnico. Y hermano, en Hechos 10, escuche esto. Hechos capítulo 1 al capítulo 10, la iglesia solo le predicaba a una etnia. La iglesia era homogénea. Homogénea significa de una sola raza. Del 1, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Solamente habían cristianos judíos. Habían dos clases de judíos, los judíos de sangre y los judíos conversos, que eran los gentiles que habían abrazado el judaísmo. Pero al fin y al cabo judíos, prosélitos o de sangre, judíos. Y a esos judíos, la iglesia, los apóstoles, los 12 apóstoles, les predicaba el evangelio. ¿Tú eres gentil? Ah, no, este no le predico. No, este no. Este que se muera en el infierno. ¿Tú eres judío? A ti te predico. Capítulo 1 al capítulo 9. Y el Señor dice, ¿cuándo lo van a entender? Que yo le he dado el evangelio nació en esa etnia. ¿Por qué? Porque Jesús era judío y los apóstoles eran judíos. Por eso el Señor en esa etnia salvó a la humanidad. Pero para que esa etnia le diera el evangelio, la palabra de reconciliación a todas las etnias de la tierra. Pero ellos no lo entendieron. Y ellos no le predicaban a los no judíos. Y la iglesia estaban llena de judíos, nada más, judíos cristianos. Y en el capítulo 10, Dios dice, ya no puedo más, ya, vamos a hacer que lo entiendan. ¿Y cómo dice? ¿Cómo lo voy a hacer? Y dice el Señor, por evangelismo personal. Vamos a coger a un apóstol judío, porque no había más judíos. Todavía no se había convertido Pablo. Entonces, ese judío, vamos a ese judío, un apóstol, entre comillas, el mejor que tengo, entre comillas, el gran Pedro, y le voy a hacer que haga evangelismo personal a un gentil. Y hace el Señor así, dice, ¿qué gentil? Me gusta el romano ese, un romano. Le dice el Señor a los ángeles, venga tú, llégate y háblale a ese romano que envíe por Pedro para que le haga evangelismo personal y por fin el evangelio pase de una etnia, de una clase social a otra. Porque al Señor le gusta mucho esto. Al Señor le gusta que su palabra salte de etnia en etnia. A Él le gusta. Porque le glorifica a Él. A Él le gusta que un rico le predique a un pobre. A Él le gusta que un pobre le predique a un rico. A Él le gusta que un gitano le predique a un castellano. A Él le gusta que un castellano le predique a un gitano. A Él le gusta que un chino le predique a un uruguayo. A Él le gusta que un uruguayo le predique a un argentino aunque no se llevan bien. Pero le gusta. El Señor es así. Y entonces dijo, venga, el mejor de mis apóstoles.
vamos a prepararlo todo para que vaya a la casa de un romano. Cornelio. Un inconverso romano. Pero no vea que inconverso. Oraba a Dios siempre, dice la Biblia. Y no conocía a Dios. Solamente conocía al Dios de los judíos, que ningún judío me quiere hablar de él. Al Dios invisible. Y yo lo amo. No sé ni quién es, pero lo amo. Y ayunaba. Y oraba. Y daba limosna para agradar a ese Dios invisible. Vaya inconverso. La apariencia engaña. Y entonces le manda un ángel. Todo esto está en capítulo 10 de los Hechos. Usted puede leerlo en su casa. Le manda un ángel y de pronto Cornelio ve al ángel. Cornelio. Se llama, ¿dónde está Cornelio? Cornelio. ¡Cornelio! Y Cornelio, ¿tú qué? No temas, Cornelio. Porque y vio Cornelio claramente a ese ángel. No temas, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Llégate, manda a 2 de tus hombres a Jope y que hagan venir a un tal Simón, por sobrenombre Pedro. Que ese, diría el ángel, ese es el mejor de los apóstoles que tiene. Ese no va a poner pega. Y hermano, ¿sabe qué hizo Cornelio? Un romano, que el ángel le dice que mande llamar a un judío. Un romano llama a un judío. ¿Y sabe qué hace ese romano? Dice, ahora mismo. Venga, tú, los mejores que tengo. Y a Jope y traerme a Pedro. Decirle que un ángel me ha dicho que tiene que venir. Ahora dice el ángel, de parte de Dios, ahora me queda lo peor. A ver cómo convenzo a este judío racista, porque no tenía otra palabra, hermano, para que vaya a casa de un romano y le predique. Porque me ha costado muy poco convencer a un romano que llame a un judío para que le predique. A ver cómo le digo yo a este judío que entre en casa de un romano y le predique. Y dice que llega y dice que tiene que hacer el ángel 5 o 6 milagros para convencerlo. Primero dice que le entra hambre. Y un hambre atroz. ¿Qué me pasa? Hijo mío, que son las 1:30, hasta las 4 no comemos, hasta las 3. Tengo un hambre que me como mi padre por los pies, como decía mi madre. Soy capaz de comerme una vaca. Una gran hambre, el primer milagro. Y dice a Pedro, Pedro tenía gente que le ayudaba, hacerme de comer. Y mientras tanto me voy que no puedo más, me voy a la azotea a orar, porque vamos, a ver si aguanto. Y ahora de pronto, un hambre, el primer milagro. Segundo milagro, le viene un éxtasis. Un éxtasis, hermano. Un éxtasis es algo casi involuntario, como que uno pierde la conciencia, está en éxtasis. Y de pronto se ve allí y baja un lienzo con toda clase de animales prohibidos de comer. Y le dice una voz, Pedro, mata y come. ¿Yo qué voy a comer eso? Yo soy judío. ¿Que yo coma a esos animales? ¡Jamás! Entonces coge el Señor, el ángel, coge el lienzo y se lo lleva para el cielo. Y le dice otra vez baja y otra vez le dice, Pedro, mata y come, yo no voy a comer eso. Primero, hermano, el gran hambre, el éxtasis y una visión triplicada, 3 veces. Y se queda él pensando en eso. Y ahora de pronto dice, Pedro, ¿qué? ¿Que ya está la comida? No, que aquí hay 2 hombres que te buscan. Baja para abajo, Pedro, y le dice el Espíritu Santo con voz audible, estos hombres te los he enviado yo. Ve con ellos, no se te ocurra. Y Pedro dice, pero que son romanos. Romanos. ¿Y me tengo que ir con ellos en un viaje? Ve con ellos. Entonces ya, el éxtasis, el gran hambre, las 3 visiones, la palabra audible. Entonces Pedro dice, bueno, bien. ¿Y cuándo va, hermano? Se encuentra, léetelo en casa, capítulo 10 de Hechos. Se encuentra Pedro, el gran apóstol, con un romano, centurión, Cornelio. Fíjense la diferencia de un hombre sin prejuicios raciales o de clases, la diferencia de un hombre como Cornelio que no tenía ningún prejuicio social o étnico o racial, y la diferencia con Pedro,
que era un apóstol y estaba lleno de prejuicios. Fíjense cómo se encuentra. ¿Sabe qué hace Cornelio? Cuando lo ves, tú eres Pedro, se tira a sus pies y comienza a alabar a Dios. Porque por fin ha venido el que me tiene que predicar algo que yo no sé. ¿Y sabe qué hace Pedro? Yo, pues tú ponte de pie, ponte de pie. ¿Para qué me has llamado? Entra, que quiero que me hable. Y mira, y he reunido a toda esta gente. Y cuando Pedro ve allí y ve 40 o 50 romanos, mamma mía. ¿Y sabe qué le dice? Perdónenme, iba a decir sinvergüenza, pero no lo voy a decir porque ya está en el cielo y no quiero que se enfade conmigo cuando yo llegue. Pero cuando ese hombre entra ahí, hermano, que Cornelio se le ha tirado a los pies y ha comenzado a alabar a Dios, ¿sabe qué dice Pedro? Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil, ¿no? O sea, ¿sabe lo que es la palabra abominable? Abominable es parecido, lo digo, sí, a asqueroso. Abominable es, lo abomino, lo arrojo, porque me causa náusea. Y le dice, vosotros sabéis que yo jamás he entrado en casa de un gentil. Vosotros sabéis lo nauseabundo que es para mí entrar aquí, ¿no? Voy a entrar porque Dios me ha dicho, ahora entiendo las visiones, que a ningún hombre llame inmundo o común. Aleluya. Por fin lo consiguió. ¿Y saben qué pasó, hermano? ¿Saben qué pasó? Tenía tantas ganas el Señor de bendecir a los pueblos no judíos que miren lo que pasó. Adelante, hermana. Capítulo 10, verso 44 al 46. Dice, mientras aún Pedro hablaba, escucha esto, qué lindo, hermano. Pero Pedro ya por fin lo convenció. Por fin le va a dar el evangelio a alguien que no le cae bien. Un judío, hermano, un romano. Si hay un pueblo racista, ese ha sido el pueblo judío, hermano. ¿Qué pueblo más racista? Te digo algo. Pasaron los años y el racismo no se le quitó a ese hombre. Porque pasados los años, ya él se juntaba con la iglesia gentil. Oh, hermano, tú eres romano y tú no sé qué, tú eres mi hermano, no sé qué. Cuando venían los judíos, ¿sabes qué hacía? No, yo no me junto con ese. Hasta que no se vayan los judíos, no me junto con los hermanos gentiles. Eso lo hizo ya cuando yo era un anciano en la fe. Es que eran racistas, hermano. Pero racistas. Y ¿sabes? Mire, el Señor dice, cuando aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro estaba predicando el evangelio, el mensaje. Y antes de hacer el llamado y de orar por ellos, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos que estaban con Pedro, que habían venido con Pedro, habían 5 o 6 con él, se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. No lo dejó ni terminar su mensaje, los bautizó en el Espíritu Santo a esos romanos que también eran pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios no ve como ve el hombre. Predíquele a quien Dios le ponga por delante. No mire la clase social, no mire nada. Es un alma viviente. Y si Dios te lo pone en tu mano, escuche esto. Si Dios te pone en tu mano una persona para que le hable, nadie en el universo puede hablarle tan bien como tú. A mí mucha gente me llama, hermano, ven que conocí una persona que le estoy hablando. No. Yo no voy a hablarle tú. Porque si Dios te ha dicho que lo hagas tú es porque tú eres idóneo. Cuando lo traiga a la iglesia verá como yo lo cuido. Pues yo voy y meto la pata. Porque es que eres tú el vaso que tiene que darle de beber a ese otro vaso las aguas del evangelio. Hermano, haga evangelismo personal. Hágalo. Predique la palabra. ¿A quién? A quien el Señor ponga en su camino. No mire nada, libre sea de los prejuicios. Sea como sea. Imagínese que usted es el Señor en Samaria, a una ramera. Yo iba a predicar a una ramera. Yo voy a ir al banco, a veces se convierte en director del banco. O el maestro escuela, que es un tío, su corbata bien afeitado. Un hombre respetable. Pues no, el Señor dijo, predícale a esa.
Predícale a quien el Señor te ponga. Ámalo. ¿Y saben qué he visto yo, hermano? Que cuando Dios escoge una clase social o una etnia y le predica a otra etnia, como esa etnia acepte eso, se convierte. Porque a veces lo que Dios quiere es eso, que la persona se humille y acepte el Evangelio en las manos de una persona que a lo mejor él dice, ¿este qué me va a dar a mí? Pues dice, si te toma lo que ese te está dando, te convierte. Evangelismo personal. Hermano, ustedes me conocéis, yo no soy un pastor evangelista. No lo soy. No es mi especialidad. ¿Cuántas veces me habéis oído predicar sobre evangelismo? ¿Cuántas veces? Quizás esta sea la primera. Dios me ha hablado. Dios quiere salvar a mucha gente. Y Dios quiere que la iglesia crezca. ¿Vamos a seguir haciendo campaña cuando llegue el verano? Sí. Es un método. ¿Vamos a seguir visitando a los presos? Sí. ¿Vamos a seguir visitando a los familiares de los presos? Sí. ¿Vamos a seguir metiendo predicaciones en YouTube? Sí. ¿Vamos a orar por la televisión cristiana? Sí. Todos los métodos son buenos. Pero vamos a hacer evangelismo personal. Dios quiere que hagamos, o que hagamos todo. Evangelismo personal. Y escuche esto, ¿vale? Con esto termino. Su labor no termina, y escuche esto, que a lo mejor esto a usted no se lo explicó nadie, pero usted es un ministro, entre comillas, de la palabra de la reconciliación. Porque ministro, ¿sabe qué significa? Pasa que se ha magnificado esa palabra. ¿Sabe qué es ministro? Ministro es alguien que ministra. ¿Y ministrar qué es? Repartir, dar, administrar. Cuando usted le hable a una persona, si esa persona se interesa en el Evangelio, usted es quien para hacerle la oración de confesión. ¿Quieres aceptar a Jesús? Vente el domingo a la iglesia. ¡No! Ahí mismo. Repite conmigo. No hace falta que le ponga las manos a la cabeza, ni que usted se sienta benejín. No. Usted le da las manitas aquí mismo, le da las manos. Repite conmigo. Señor Jesús, sé que he pecado y te he ofendido. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como el Salvador de mi vida. A partir de hoy, ayúdame a agradarte y andar en tu camino. Ya está. Y ahora, ¿qué tienes que hacer más? Escucha esto, no lo deje. Tráigalo a la iglesia. No le diga, la iglesia está en tal sitio. No. Los primeros días tráigalo. Si no tiene coche, me llama a mí. Y venga usted con él. La primera semana, llévelo a todas las células. Y luego explíquele nuestro sistema. Y dile, ¿cuál célula te viene mejor? Puedes venir a todas, o a una, o a dos. Llévala a la del lunes, la del martes, la del jueves. Pégate con él una semana, y 2 y 3. Siéntate con él, al lado. No lo traiga y lo abandone. Cuídelo, por lo menos hasta que llegue a la altura que usted tiene. Porque yo he visto grandes evangelistas personales, pero que luego son pésimos padres. Los deja ir rumbeados. Y luego le pregunto, oye, ¿y fulanito que lo traiste? Yo qué sé, no ha vuelto a venir. Yo sé qué le pasa a ese. ¿Qué pasa? Iba a decir Marfario. Se tiene Marfario, no quiere venir más. Vamos a ver. Pero tú estás preocupado. Tú le has dicho. Espérate. Ven. Cuando vino Rafa, que estos son los padres de Rafa y Beni, ellos me pidieron permiso. Hermano, nosotros tenemos costumbre de sentarnos aquí. ¿Te importa que se siente Rafa y Beni aquí? A mí no me importa, hermano. Mientras que no haya un culto especial para pastores. Y ellos se sentaron ahí, ellos la Biblia, esto, lo otro, le explicaban. Es eso. Usted no puede traer una persona y dejarlo ahí que lo críe otro. Tráigalo. Y esté con él. Luego tomará su camino. Y a lo mejor pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, y usted ve que se junta ya con otro y el otro le da otra formación. Hasta lo puede hacer el Señor eso. Pero, hijo mío, los recién nacidos, cualquier cosita los resfría, cualquier cosita se los lleva. Las madres con el niño ni salen a la calle, porque tiene horas, tiene días.
ya tiene 7 o 8 meses, pues ya, pero lo primerito, cualquier insignificancia se lo lleva el diablo. Cuídelo, protéjalo y tráigalo. Amén. Haga evangelismo personal. No haga que tenga que bajar Jesús otra vez y llamar por las puertas. Buena, que soy Jesús. Le voy a regalar un Nuevo Testamento con ustedes, el pastor Nicasio, que va a terminar. Amén.